En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Dios Padre bendito, pedimos la asistencia de tu Santo Espíritu para que te poses en la persona de Rafael, quien nos va a dirigir el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Te agradecemos por los méritos de tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre nuestro, Que que estás estás. en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, este domingo es el cuarto domingo de Cuaresma, que en latín se llama Laetare, o sea, de la alegría. Es el domingo en que los sacerdotes, si tienen ornamentos rosados, se los pueden poner. E igual que en el tercer domingo de Adviento, también podían usar ornamentos de color rosado. No sé si el obispo, como viene el domingo a San Isidro, traerá sus ornamentos rosados. Pero bueno, no es obligación, sino usan morado. El Evangelio es de Lucas, capítulo 15, 1 al 3 y del 11 al 32. En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo, por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se fue a un país lejano y allá derrochó su fortuna, viviendo de una manera disoluta. Después de malgastarlo todo, sobrevino a aquella región un gran hambre y él empezó a padecer necesidad. Entonces fue a pedirle trabajo a un habitante de aquel país, el cual lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Tenía ganas de hartarse con las bellotas que comían los cerdos, pero no dejaban que se las comiera. Se puso entonces a reflexionar y se dijo: ¿Cuántos trabajadores en casa de mi padre tienen pan de sobra y yo aquí me estoy muriendo de hambre? Me levantaré, volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como a uno de tus trabajadores. Enseguida se puso en camino hasta la casa de su padre. Estaba todavía lejos cuando su padre lo vio y se enterneció profundamente. Corrió hacia él y echándole los brazos al cuello, lo cubrió de besos. El muchacho le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre les dijo a sus criados: Pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba.
Este le contestó: tu hermano ha regresado y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero ahora, eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio comienza por sobre los versículos del 1 al 3. Es cuando los fariseos y los publicanos comienzan a comentar: mira, este es Jesucristo. Se reúne con los pecadores y come con ellos. Para ellos era un escándalo. ¿Por qué? Porque la religión judía era excluyente. O sea, solamente podían participar de ellos los que eran judíos como ellos. Pero el cristianismo que trae Jesucristo es incluyente. O sea, está abierto para todo aquel que quiera entrar en la casa del Padre. Esa es la diferencia. Por eso él lo que hace es contar esta parábola. El capítulo 15 de Lucas es el capítulo de la misericordia, porque las tres parábolas que se presentan en ese capítulo, el de el buen pastor, o sea, el pastor que tiene 100 ovejas, una se le va, deja las 99 y va en busca de la oveja perdida y regresa con ella contento porque ha encontrado lo que se había perdido. La segunda parábola es la de la anciana que se le pierde una monedita y era pobre y entonces busca la monedita, barre la casa hasta que la encuentra. Y cuando encuentra la moneda, celebra con sus vecinas que ha podido encontrar la monedita que se le había perdido. Y la tercera es la del hijo pródigo, mal llamado porque ya hay muchos que llaman que esta parábola es la del Padre misericordioso. ¿Por qué? Porque el principal personaje no es el hijo que se fue, sino es el Padre de esa lleno de misericordia para con sus hijos. Por eso es cuando la parte esta, ese hijo menor quiere liberarse, emanciparse, pero no tiene dinero. Entonces quiere irse de la casa del padre y lejos de la casa del padre. Y entonces le pide parte de la herencia. O sea, no le pide un poco de dinero, sino parte de la herencia que le corresponde. Con lo cual es un poco desagradecido con el padre porque la herencia se reparte cuando la persona ha muerto y el padre estaba vivo todavía. Pero bueno, el padre consiente y hace la repartición. Pero claro, el hijo mayor tiene más derecho que el menor. O sea, si se divide en tres partes, el hijo mayor coge 2 tercios y el menor coge solamente 1 tercio. ¿Por qué? Porque el hijo mayor tiene el derecho de la primogenitura, porque es el mayor, por lo tanto le toca más dinero de la herencia del padre. El padre hace la distribución y le da el dinero que le corresponde al hijo menor, la tercera parte de su herencia. Y el hijo, pues inmediatamente se fue a un país lejano. No quería estar cerca de la casa del padre. Quería emanciparse, quería llevar una vida alocada completamente y gastó el dinero rápidamente con amistades que se le unen porque esas amistades son como las abejas que van atrás de la miel. Ahora, cuando se acaba la miel, desaparecen. Y esto es lo que le pasó a este hijo menor. Gastó todo el dinero con esos amigotes y al final se vio sin un centavo y se vio en la indiferencia total de la gente que lo rodeaba. Nadie no encontró en quién apoyarse, pero al final va con una persona que tenía una finca a pedir trabajo porque se estaba muriendo de hambre para poder comer algo.
tener dinero para comer algo. Y el hombre lo que lo destina es a la cría de cerdos. Claro, para un judío, criar cerdo, el cerdo es un animal impuro. Y entonces criar cerdo es la humillación más grande que puede tener. Y además quería comer las bellotas, que son la fruta que produce el árbol, que eran, eso es una, como una almendra, pero es amarga. Y entonces, pero no se lo permitía. De manera que pasaba hambre. Entonces cuando ese se encuentra completamente perdido, o sea, totalmente abandonado, había pasado de la riqueza a la pobreza y una indiferencia total de las personas que lo rodeaban a él en aquel momento. Y entonces el amor propio se le baja. Y entonces dijo, iré a la casa de mi padre, porque allí los trabajadores tienen pan de sobra, comen. Entonces él dice, mi padre no me va a recibir como hijo por lo que yo he hecho, pero por lo menos que me reciba como un jornalero más, como un trabajador más. Entonces se pone en camino. El padre salía todas las tardes al camino por donde él se había marchado para ver si veía al hijo regresar. Cuando vio la silueta del hijo que venía, no solo eso, sino que salió corriendo para recibirlo. Las personas orientales normalmente caminan lentas. Sin embargo, él salió corriendo. O sea, perdió un poco de su dignidad, el padre, para poder recibir al hijo. Y lo recibe con un abrazo y con besos. Y el hijo dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Y entonces, inmediatamente el padre no le contesta nada, sino que le dice a los criados, por favor, traigan la túnica más rica, traigan sandalias y traigan el anillo para ponérselo. Porque este hijo mío que estaba muerto ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y además maten el becerro cebado, porque tenemos que hacer fiesta y celebrarlo, que hemos recuperado a este hijo que se había marchado. Claro, matar un becerro cebado era que iba a invitar también a vecinos, porque lógicamente con los trabajadores que tenía no era suficiente para comer el becerro, había comida de sobra. Y entonces empiezan a celebrarlo con música, etcétera. Y ahora viene la otra parte. El hijo mayor venía del campo de trabajar y cuando oye el alborozo el que había en la casa, le pregunta a un criado, ¿qué es lo que está pasando? Y el criado dice que tu hijo, tu hermano, que estaba perdido, ha vuelto, lo ha recuperado. Y entonces él se niega a entrar en la casa. Entonces aquí se da al revés. El que se fue quiere regresar a la casa. Y el que estaba en la casa ahora no quiere entrar en la casa. ¿Por qué? Porque está lleno de orgullo. Y entonces el padre, por eso el padre de la misericordia, se humilla y sale fuera de la casa para tratar de convencer al hijo mayor que entrara a celebrar la fiesta con su hermano, porque lo que quería era unir a los hermanos, la unión de la familia. Y entonces se rebaja y le dice, ¿por qué no entras, hijo mío? Y entonces le dice, entonces le expresa todo su enojo. Le dice, es terrible lo que le dice, hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya. Y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo, no dice mi hermano, ese hijo tuyo que despilfarró los bienes con malas mujeres y tú mandas a matar al becerro grande. El padre se humilla de nuevo y dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque ese hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Aquí se acaba la parábola. Jesucristo no le da final a la parábola. No sabemos si al final el hijo mayor entró en la casa, no sabemos cómo terminó, sino la deja a que nosotros elaboremos un final de esa parábola. Pero lo importante es que esa misericordia del Padre es la misma que tiene el Padre con nosotros cuando cometemos pecado. El Padre siempre nos va a recibir cuando nosotros hemos arrepentido
del pecado y hemos hecho propósito de la enmienda, el Padre nos recibe de nuevo y nos libera. Por eso es que la segunda carta, la segunda lectura, que es de la carta de San Pablo a los Corintios, segunda de los Corintios, capítulo 5, del 17 al 21, dice, hermanos, el que vive según Cristo es una criatura nueva. Por eso él dice, lo hemos recuperado, es que ha resucitado, ha vuelto a una vida. Pero a él todo lo viejo ha pasado. Ya comienza de nuevo otra etapa de su vida. Ya todo es nuevo. Todo esto proviene de Dios que nos reconcilió consigo por medio de la reconciliación, porque efectivamente efectivamente en Cristo Dios nos reconcilió al mundo consigo y renunció a tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros nos confió el mensaje de la reconciliación. O sea, les dio el ministerio de la reconciliación. Por eso es que a mí me preguntaron la última vez que estuve con Javi, ¿por qué yo tengo que confesarme con un hombre? Bueno, el asunto es que el ministerio de la reconciliación lo tenían los apóstoles y ellos lo transmitieron hasta hoy. Pero ahí no había hombres, no había mujeres, sino que eran ellos los apóstoles. También, por ejemplo, si yo busco el capítulo 20 de Juan, cuando ya Jesucristo ha resucitado y se encuentra con ellos, en el versículo 22, le va a decir aquí, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes le perdonéis los pecados, le quedan perdonados. A quienes se los retengáis, le quedan retenidos. Y eran los apóstoles, ahí no estaban las mujeres. Por lo tanto, solamente los apóstoles recibieron el ministerio de la reconciliación. No es que ellos puedan perdonar, solamente Dios es el que perdona. Ellos son el instrumento a través del cual el Padre manifiesta el perdón o el rechazo la conclusión a la que ellos llegan. O sea, el perdón solamente es Cristo. Un hombre no puede perdonarse a sí mismo. O sea, vamos a aclararlo un poco más. Si ellos pudieran perdonar de por sí, ellos no tendrían que confesarse, porque se perdonaban a ellos mismos. Pero ellos tienen que confesarse también. El cura tiene que ir con otro cura para confesarse. El obispo tiene que ir con un cura para confesarse. El papa tiene que ir con un cura para confesarse. ¿Por qué? Porque es la única manera de recibir el perdón. Porque todos somos pecadores. Y necesitamos recibir el ministerio de la reconciliación. Por eso esto es importante. O sea, él le dio ese ministerio a los hombres. El mensaje de la reconciliación. Por eso nosotros somos embajadores de Cristo. Y por nuestro medio es como si Dios mismo los exhortara a ustedes. Ellos son personas Cristo, o sea, en la persona de Cristo, ellos son por el cual el Dios se manifiesta a los hombres. Hacen la voz de Jesucristo, pero Jesucristo es el que está perdonando. En nombre de Cristo les pedimos que se dejen reconciliar con Dios. Déjense reconciliar con Dios. Dice aquí ahora, al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado. Lo pone entrecomillado. ¿Qué quiere decir que Dios hizo a Jesucristo pecado? Jesucristo era inocente completamente. Era Dios, no podía tener pecado. Cuando dice que lo hizo pecado es que lo hizo, a pesar de ser inocente, sufrir las consecuencias del pecado. Porque fue insultado, fue vejado, fue maltratado, fue con latigazos, fue corona de espina, le dijeron vituperio, lo insultaron y lo crucificaron. Sin embargo, era inocente completamente. Pero por eso dice, lo hizo pecado, quiere decir, lo hizo que tuviera las consecuencias del pecado, para mostrarnos a nosotros que a pesar de eso, en cualquier situación difícil que tengamos, si nosotros acudimos a Él,
Él nos ha dado la fuerza necesaria para seguir adelante. Porque unidos a Él recibimos la salvación. Somos liberados, somos justificados. Somos justificados, quiere decir, somos liberados del pecado, somos criaturas nuevas. Por eso el Salmo, que es el 33, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendecirá al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Y esto es importante saber porque la antífona, que es lo que el estribillo que se repite, en este caso es la prueba y verás qué bueno es el Señor, a veces ponen a cantar el salmo a una soprano. Entonces el tono es tan alto que la gente no repite la antífona. Un silencio absoluto. O sea, yo creo que el salmo siempre debe ser cantado por un hombre, porque el hombre tiene la voz más grave y se escucha. La soprano entonces empieza a hacer, y entonces uno una palabra y no se entiende lo que está, yo no entiendo lo que está diciendo. Si no tengo el libro para leer adelante lo que está diciendo. Menos todavía para repetir haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Que eso lo tiene que decir el pueblo. El pueblo tiene que decir la antífona, repetirla después de cada estrofa. Entonces te encuentras en la iglesia un silencio absoluto. No tiene sentido. Entonces ya, esto es breve, o sea, pero conceptos muy importantes que hemos empezado. El poder acercarnos a la reconciliación, que es un sacramento de sanación interior. Lógicamente, necesitamos expresar nuestros pecados para que el sacerdote nos haga que salgamos, que resucitemos, o sea, que volvamos otra vez al rebaño del Señor, porque entonces somos liberados. Yo vi una cosa interesante cuando en los ortodoxos griegos que están en Aiz aquí en Aiz Saint Basil es la iglesia. Y yo fui a hacer ahí para ver la liturgia de ellos, un estudio que estaba haciendo sobre la liturgia de los ortodoxos. Entonces estuve hablando como 2 horas con el párroco, muy atento, era entre semana, o sea que me pudo atender. Y entonces al final yo dije, yo me quiero confesar aquí. Entonces la confesión ellos no usan el confesionario, sino que hay un reclinatorio y hay un crucifijo delante. Tú estás de frente al crucifijo. Y entonces tú estás diciendo tus pecados y es como si lo estuvieras diciendo a Jesucristo. Él está sentado en una silla al lado tuyo, pero tú estás hablando con el Señor, porque es Jesucristo el que está oyendo tus pecados y la forma de arrepentimiento que tú tienes y el propósito de la enmienda que tú tienes de no volver a cometer esos pecados que estás confesando en ese momento. Que si después por la tentación caes, tienes derecho a volver otra vez y a pedir el perdón al cual. Pero tú has hecho el propósito en la reconciliación, en ese sacramento, de no volver a cometerlo. O sea, a odiar el pecado. Porque el pecado es Satanás mismo. Esta es la parte importante. Entonces, yo lo que digo ahora, hagan preguntas o comentarios. Me interesa mucho algo que quieran aclarar para poder terminar con la clase.
Perdón, Rafael, en esta confesión que tú hiciste, ¿la absolución es la misma? La solución es la parte del misterio de la reconciliación. Sí, Ahí es donde se... Dime. sí, pero el sacerdote hace el mismo rito que en la Iglesia Católica al Sí, exacto. No, por supuesto, hace el mismo rito. Estos ortodoxos griegos están en unión con el Papa, lo que tiene una liturgia particular de ellos, que la Iglesia Católica se la permite. Vamos, en lo esencial es lo mismo, pero las formas son distintas. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, la confesión es en esa forma, lo cual no es en la Iglesia Católica, no se hace esa confesión delante de un crucifijo, no, pero están unidos al Papa. Hay otros que no están unidos al Papa, pero ese de San Basil están unidos al Papa. ¿Cuál sería la diferencia entre ellos y nosotros? La diferencia de ellos es, ellos tienen la autoridad del Papa, ellos tienen todos los sacramentos que nosotros tenemos exactamente, y tienen la Sagrada Escritura, por supuesto, exactamente igual. Pero ellos, la celebración, la Eucaristía de ellos, dura como 2 horas. O sea, porque es muy, usa mucho los signos. Yo creo que he hablado anteriormente de esto, del incienso, cómo lo usan. O sea, cuando el tabernáculo, ellos lo tienen detrás como de una pared, encima está el presbiterio, y entonces tiene el que se llama el iconostasio, y ahí está el sagrario. Entonces, cuando ellos entran con el incienso, pero en el presbiterio echan una cantidad de incienso enorme que se hace una humedad, pues se hace como una nube. La nube que bajó a la Virgen María para cuando recibió la anunciación del ángel Gabriel, la nube que se formó cuando la transfiguración del Señor en el monte Tabor, la nube que guió al pueblo durante el desierto, que iba por el día delante de ellos, guiándolo. O sea, por eso es, porque la nube para ellos representa la divinidad, y la divinidad concretamente en el Espíritu Santo. Entonces, cuando hacen esa nube en el presbiterio, esa nube se mueve hacia la asamblea. O sea, que entonces, desde el presbiterio en que está la presencia real de Jesucristo, todo pasa a la asamblea, la asamblea se siente llena del Espíritu Santo. O sea, ellos usan mucho los signos, mucho, mucho los usan. Es muy bonito. Conoce mucho la liturgia. Hay curas que no conocen la liturgia. No, Rafaelito, esa es la iglesia bizantina que se dice de los la griegos iglesia ortodoxa griega ortodoxos y la bizantina que tiene la liturgia bizantina, que se llama así, de Bizancio. Ya, la porque liturgia de acá por Lyons, yendo a Lourdes, hay una iglesia que dice iglesia católica, pero es bizantina. Bizantina, no sé lo que quiere decir Bizantina. Ah, eso yo estaba confundido. De, los bizantinos son los que siguen a San Vicente de Paúl, pero no sé lo que quiere decir Vicentina. Es No sé. bizantino, no estoy mal. En la iglesia, la liturgia de ellos es bizantina. Bizancio era lo que es Constantinopla hoy, que era de donde nacieron ellos. Sí, esta iglesia queda entre la 18 y la Hillsboro. Más o menos de la Hillsboro queda a una cuadra de las nuestras, más o menos, digamos a un Esa cuarto de no la milla. conozco, no la conozco. No puedo hablar de ello porque no la conozco. Ujú. Esta que estoy hablando es liturgia bizantina y es solamente la San Basil, es la única que está aquí, que está en Broward, en Ice Dairy, pegado a la I-95. Ahí está. La que habla María también es bizantina. ¿Cómo? La que habla María de ahí en Alayos es según el rito bizantino. Esta que es el rito bizantino, ¿sí? Mm. Entonces es igual a la que tú comentas. Yo no sé, pero no conozco esa iglesia, no la conozco. No puedo dar una opinión de algo que no conozco. ¿Te das cuenta? No sé. Con esta de San Basil, yo hablé con el párroco durante 2 horas. Y ellos a la entrada tienen la
la foto del Papa que esté en ese momento presente. Ahora, de esta otra que ustedes hablan, no la conozco, o sea, no puedo opinar. Ah, no. Claro, no. Yo te digo es por lo que en las afueras de la iglesia, sí, está el nombre. Y dice según el rito bizantino. No recuerdo, algo así como Iglesia Católica según el rito Di- bizantino. Dice Iglesia Católica y me llamó la atención porque antes todavía, cuando Ah, yo pasé después de la pandemia, ¿no? Me estaba yendo a Lourdes y me llamó la atención porque ahí estaba la Virgen María. Entonces yo le digo, Jorge, esta es católica y de verdad es, oye, ellos son muy pero marianos son ellos. Sí, oh, sí. Ellos son muy marianos. ¿Y cuál es la diferencia entre la iglesia tradicional y la bizantina, la ortodoxa? Hay una decisión grande entre la iglesia oriental y la iglesia latina. Ujú. Sí, sí, una decisión, eso fue en el siglo XI. Pero algunos de ellos permanecieron fieles al Papa, otros se separaron del Papa y son autocéfalos. O sea, ellos son cabeza propia ellos mismos. O sea, ellos no reciben la autoridad del Papa. Ahora han aceptado celebrar la Pascua en la misma fecha, porque ellos celebraban la Pascua en otra fecha distinta a los católicos. Y ahora, aunque no están unidos a los católicos, van a celebrar esta Pascua, la van a celebrar el mismo día, lo cual es un paso de avance para una futura unión. Pero entonces está la iglesia rumana, la iglesia rusa, la iglesia ucraniana, la iglesia... Estos son autocéfalos, o sea, que son cabeza propia ellos, muchos. Pero esta no, esta de aquí está unida a la iglesia católica, aunque tiene la liturgia bizantina. Los coptos en Egipto, también están los melquitas, que también son de liturgia bizantina y precisamente están unidos al Papa, definitivamente. En Coral Way hay una iglesia de los libaneses, Our Lady of Líbano, pero tiene la liturgia bizantina. Bueno, ¿alguna pregunta sobre las lecturas que hemos hecho? ¿O comentarios? y en la lectura del hijo pródigo, me parece que el hijo mayor, cuando llega el hijo menor, siente envidia del trato que el padre le da a su hijo que regresa. Exacto, exacto. Pero el padre dice, pero mira, es que estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos recuperado. Pero el hijo mayor está enrabietado y no quiere saber nada del menor, por supuesto. No sabemos el final. Jesucristo dejó la parábola inconclusa. No nos dice el final. ¿Qué pasó al final? Si lo que el padre le dijo al hijo mayor lo convenció y lo hizo que entrara en la casa a celebrar junto con ellos el regreso del hijo que se había marchado. En el mismo tema, siguiendo lo que estaba comentando Carlos, el, el hijo que se marchó y que pidió su herencia y de nuevo regresó, pero ya él tomando conciencia de que él había hecho mal y Sí, reconoció de que él hizo mal. Es lo mismo comparando quizás con nuestra uh, con nuestros pecados que uno va a reconocer y toma conciencia a uno mismo de qué es lo que uno ha hecho. ya. En la Biblia, pues ahí lo dice Jesucristo, como en la parábola, como este muchacho, él toma conciencia
de que hizo mal. Y él primero le pide perdón a Dios y después a su padre, ¿no? Yo no sé si les he comentado anteriormente ese milagro de San Antonio de Padua, que a mí me llama tanto la atención porque es muy explícito. San Antonio de Padua es de los santos más grandes, más de misericordia y de una cantidad de milagros, no de él. Acuérdense que los milagros solamente los hace Dios. El santo es intercesor para los milagros, pero tiene tantos. Él era portugués, nació en Lisboa. O sea, cuando tú vas a Portugal, tú no puedes decir San Antonio de Padua, porque Padua es italiana, es una ciudad cerca de Venecia. Sino tienes que decir San Antonio de Lisboa. Entonces él era de la orden agustina, era sacerdote, y después pasa a la orden franciscana. Los franciscanos hasta ese momento eran solamente hermanos, no había sacerdote. San Francisco de Asís nunca fue sacerdote, llegó a diácono, pero él no se sentía digno de ser sacerdote. Y entonces, pero bueno, fue aceptado en la orden franciscana. Y pasa, él tenía una preparación excelente sobre la Sagrada Escritura. Y entonces pasa que había una asamblea de los franciscanos en Italia y el que iba a dar la prédica no pudo llegar. Y entonces parece que algunos conocían y dijeron, que predica Antonio. Y Antonio no tenía preparado nada, pero bueno, por disciplina fue a predicar. Hizo una prédica que se quedaron asombrados. Y entonces San Francisco lo único que hizo fue, se acercó a él después de eso y le dijo al oído, Antonio, que no se te olvide rezar. ¿Por qué? Porque ante la alabanza de toda la asamblea por la forma en que había predicado, se le podían seguir los humos a la cabeza. Por eso él le dice nada más eso. Antonio, que no se te olvide rezar. Pero entonces Antonio se fue a Padua, que está a media hora de Venecia, allá en el norte de Italia. Y ahí fue donde él hizo una cantidad. Bueno, él está enterrado ahí. Cuando tú vas a la tumba de él, todas las paredes de la habitación donde está están llenas de testimonios de milagros que se han producido por intercesión de él. Cuando abrieron el sarcófago, solamente estaba incorrupto la lengua y las cuerdas vocales, por la facilidad que tenía para predicar. La lengua está en una urna de cristal, en la sacristía, y las cuerdas vocales están en una urna de cristal, intactas. El resto era el esqueleto, pero eso estaba incorrupto. Y entonces este milagro me llamó mucho la atención. Él estaba en el confesionario y llega un hombre a confesarse y dice, Padre, yo he cometido tantos pecados que no creo que el Señor me pueda perdonar. Entonces él cogió una hoja de papel y se la dio. Y le dijo, escribe los pecados y me la trae de nuevo. Entonces el hombre fue, escribió sus pecados y viene con la hoja, había escrito los pecados. Él cogió la hoja, la miró, parece que hizo una oración y le volvió la hoja al hombre. Pero cuando el hombre vio la hoja estaba en blanco. Wow. Y entonces le dijo, así es la misericordia del Señor. No hay pecado, por grande que sea, que pueda ser mayor que la misericordia del Señor. O sea, tú quedas limpio completamente porque has sido perdonado por Dios. Todo se borró. Comienza de nuevo. Es increíble eso. Ese milagro que se produjo ahí en Padua. Cuando yo fui a Padua, perdí una ocasión grande, porque en Padua mismo hay otra basílica que yo no lo sabía, donde está enterrado Lucas. Y para mí Lucas es de los mi favorito, mi favorito
de evangelista, o sea, por los evangelios de Lucas, yo disfruto mucho. Y me hubiera querido ir a la tumba de Lucas, pero no lo conocía, no sabía que estaba ahí. Entonces, y era cerca de la Basílica de San Antonio. Ya, pero bueno, Acá yendo a la lectura del Hijo Pródigo, ¿no? Para el domingo, de Lucas también. Ah, te da tres, para mí, ¿no? Como tres mensajes: la misericordia de Dios, que es el Padre, el perdón y la esperanza, ¿no? La esperanza de que el Hijo, a pesar de haberse ido y pedir la herencia, cae lo más bajo, pero no se quita la vida, no, no sigue orgulloso, soberbio. Él reconoce, ¿no? He fallado a mi padre, he fallado a Dios, a mi padre, y empieza a reconocer que los empleados de su papá están mejor tratados con su papá que lo que él estaba haciendo el trabajo, ¿no? ya. O sea, tiene la esperanza, porque él pudo haberse quitado la vida, hacer otras cosas, ¿no? Yo creo que el mayor estaba muy tenía mucha soberbia. No, ese es el hijo mayor, pero el menor, digo, para No, que... no, no, estoy hablando, por supuesto, lo que Ah, está diciendo el hijo ya, menor, perfecto. Pero ya. creo que el mayor tenía mucha soberbia que no le permitía aceptar que el hermano hubiera regresado. Uh-huh. Él hubiera preferido que no hubiera regresado. Digo yo, Bueno, su comportamiento nos hace entender así, ¿no? Y porque ni cuando... siquiera lo llama hermano, le dice, ese hijo tuyo, Uh-huh. le dice al padre. Ya, Yeah. por eso no sabemos el final lo que pasó. El Señor nos los deja para que nosotros lo interpretemos, ni más ni menos. Pero ese capítulo 15 de Lucas es el de las parábolas de la misericordia. Esas tres parábolas que están ahí, el buen pastor, la señora que pierde la monedita y el hijo pródigo. Ya. Y el administrador astuto. También. Sí, Pues, pero estos tres son específicamente sobre la misericordia del Señor. Oh, sí, Muy ok. clarísimo, o sea, es la alegría de haber encontrado, la alegría de haber renacido de nuevo, la alegría de poder seguir adelante, ya. Porque es una etapa de alejamiento, pero a la vez de acercamiento al Señor, ya. y el Es muy padre que típico. siempre esperaba a su hijo, ¿no? Sin reproche. Y el hijo mayor también que le reclama, pero él dice: hijo, todo lo mío es tuyo, tú estás conmigo siempre, ¿no? Porque esta palabra no está en otro evangelio, solamente está en Lucas. Lucas. ¿No? Porque hace 2 semanas creo que se leyó otra vez este pasaje, ¿no? Durante la semana ¿Cómo? del hijo pródigo. Se leyó esa lectura. Bueno, porque es muy típico de la cuaresma. La cuaresma es un llamamiento a la reconciliación, a comenzar de nuevo. Por lo tanto, es muy típica que se ponga dentro de la cuaresma. Como la samaritana, también, la sanación del hijo del niño que nace ciego, que Sí. también se es curado. O sea, son parábolas, digo, parte del evangelio muy típica para el tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo de reconciliación, fundamentalmente. Muy, muy linda esta parábola. Y ojalá que cuando lean el Salmo, lo lea un hombre, lo cante un hombre para que se pueda entender lo que está diciendo. Porque la antífona es importante que el pueblo la repita. Bien, gracias Rafael. Los invitamos, hermanos, que dentro de 8 días nos acompañen. Tenemos la próxima clase el 10 de abril y el 24 Ya. en mayo.
tendríamos la clase el 8 y el 22 de mayo. Así es que oportunamente haremos llegar las invitaciones Ya, que nos acompañen. perfecto. Pues Nos nada, ponemos en actitud de oración para agradecerle al Señor. Gracias, Padre Santo, por esta palabra que tú nos has regalado esta noche. Gracias, Señor, por recordarnos tu infinita y divina misericordia, Señor. Permite que nos acojamos humildes a ella y que disfrutemos también de tu santísima y divina voluntad, humillándonos delante de tu majestad, de tu poderío. Señor Dios Padre Santo, te agradecemos, te bendecimos en el santísimo nombre de tu divino Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. amén. Padre nuestro, Que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, que tengan buena noche, que el Señor nos acompañe y que la celebración de